Bienvenidos estudiantes, profesores, directivos, nuevas cohortes de maestría y doctorado en educación. Un saludo especial por parte del Consejo de Facultad y de nuestro señor decano Wilson Bolívar Burítica. Mi nombre es Rudelena Quiroz Posada, soy la jefa del departamento de posgrados. En este momento les doy un abrazo muy fraterno de bienvenida al semestre académico 2022-2. Tenemos, como ustedes saben, de costumbre la cátedra inaugural como un espacio de apertura y de tradición para comenzar el semestre académico, y en esta ocasión tenemos el gusto de tener al doctor José Darío Herrera González. Él es profesor asociado y director de la Escuela de Posgrados de la Universidad de los Andes. Es doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido autor, entre otros, de Comanche, Comandante del Cartucho, que le otorgó un Premio Nacional de Historias de Vida, La comprensión de lo social, Pensar la educación, Hacer investigación, y más de una treintena de artículos en el campo de la educación y las ciencias sociales. Sus áreas de investigación son la hermenéutica, la pedagogía y las ciencias sociales. Bienvenido, profesor José Darío, a la Universidad de Antioquia y al Departamento de Educación Avanzada de la Facultad de Educación. La metodología propuesta es que él tendrá un tiempo de una hora, hora y media para hacer su disertación, y al final algunas preguntas, comentarios, aportes de los asistentes. Para ello pueden utilizar el chat, alzar la mano o dejarnos sus preguntas y comentarios por Zoom. La asistente de posgrados Natalie Vázquez y el profesor Fabio Castro, coordinador de la maestría en educación, estarán atentos a estas participaciones al final. Bienvenido entonces de nuevo, profesor José Darío. Es un gusto tenerlo por aquí en nuestra casa. Puede usted comenzar cuando guste. Muchas gracias, Ruth. ¿Me oyen bien? Sí, señor, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero mucho la Universidad de Antioquia. Hemos hecho proyectos juntos durante mucho tiempo. Tengo muchos amigos, amigas, colegas allí. Entonces, para mí es un gusto y un honor que me hayan invitado a esta cátedra inaugural de los posgrados, de la Escuela de Formación Avanzada. ¿Cómo es que la llaman, Ruth? Departamento de Educación Avanzada. Departamento de Educación Avanzada. Muchas gracias también por la presentación. Voy a compartir pantalla para comenzar entonces. Yo quisiera enmarcar esta presentación dentro de lo que podríamos llamar el deber, o ojalá sea el querer que tenemos en este momento todos los que nos dedicamos a la educación, por trabajar el informe de la Comisión de la Verdad en nuestros campos de trabajo, en nuestros distintos espacios de formación. Ahora que veamos lo de la práctica pedagógica, y esto está bastante documentado en el campo de la formación y en el campo de la pedagogía, en lo que hay que ponerse fundamentalmente de acuerdo es en la finalidad, para que una práctica se diferencie de una actividad cualquiera, conceptualmente, pero también, digámoslo así, en nuestra cotidianidad, la práctica tiene que tener algún sentido, tiene que tener algún horizonte, tiene que tener alguna finalidad. El informe de la Comisión de la Verdad y la necesidad de trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros formandos, con nuestros entornos educativos, sean institucionales, no institucionales, sean formales, sean no formales, pues es una finalidad que en este momento, creo yo, convoca a muchos de los educadores y educadoras de este país. Ponernos de acuerdo sobre esa finalidad, ponernos de acuerdo sobre cómo se discute, cómo se da a conocer, cómo se problematiza, cómo se trabaja el informe de la Comisión de la Verdad, es parte de lo que en este momento tenemos que hacer quienes nos dedicamos a la educación. Para mí es fundamental. Lo vamos a ver ahora de manera teórica, incluso filosófica. Aspiro a que ustedes también lo entiendan así, pero la formación, la pedagogía fuera del contexto, de lo que está ocurriendo en los contextos, es generalmente una pedagogía de muy baja calidad. El criterio fundamental para una educación de calidad es que sea pertinente. El concepto de calidad desafortunadamente se confundió recientemente con el de cobertura, y muchas veces se confunde también con el tema de los estándares, se confunde con el tema de las
mediciones, de los parámetros. Y yo estoy fundamentalmente y muy convencido, pero estoy muy de la mano de que la calidad tiene que ver fundamentalmente con la pertinencia. Etimológicamente, calidad viene de cualidad y la cualidad tiene que ver fundamentalmente con que algo sea pertinente. Sabemos que algo es de calidad cuando es pertinente a lo que estamos viviendo. Esta es una pequeñísima introducción, pero creo que en este momento es pertinente, es nuestro deber estar a la altura de lo que está ocurriendo y trabajar pedagógicamente, discutiendo, por supuesto, con argumentos, etcétera, etcétera, pero darle una importancia fundamental dentro de nuestras prácticas pedagógicas al informe de la Comisión de la Verdad. Les iré contando cómo lo voy a hacer yo, para que ustedes vean más o menos, es decir, no es tan sencillo como divulgarlo, no es tan sencillo como transmitirlo, no es tan sencillo como armar unas diapositivas. Entendiendo la densidad de lo que es una práctica pedagógica, y podríamos poner otros ejemplos, seguramente los voy a ir poniendo mientras voy compartiendo con ustedes, pero me va a gustar mucho poner de ejemplo lo que en este momento considero yo una obligación moral, ética y política por parte de quienes nos dedicamos a la educación en este país. Bien, sin más preámbulo, el título de esta conferencia, de esta comunicación, es ¿qué es una práctica pedagógica? Muchos de ustedes seguramente incluso cuando vieron el título pudieron pensar, como muchas veces lo pensamos, que todos sabemos que es una práctica pedagógica, es decir, ¿por qué un profesor va a dedicarle una lección inaugural, una cátedra inaugural a un tema que todos sabemos qué es? Pues dar una clase, hacer una evaluación, hacer una introducción, es decir, ¿qué es una práctica pedagógica? Es algo que damos por supuesto, entre otras cosas, porque vivimos en medio de prácticas pedagógicas. Los que somos docentes, por supuesto, pues todo el tiempo estamos dando clase, trabajando con nuestros estudiantes, haciendo tutorías, haciendo evaluaciones, sesiones de grupos. Si tenemos grupos de investigación, pues ahí estamos metidos con nuestros estudiantes haciendo proyectos de investigación y todos damos por hecho que estamos haciendo prácticas todo el tiempo que tienen como fin la formación y en ese sentido son prácticas pedagógicas. Pues bien, hay dos razones por las cuales a mí me parece que esto no es del todo claro y que esto no es totalmente conocido por quienes incluso se dedican a la educación. Y hay una razón que yo siempre he defendido, tiene que ver como con la historia de los campos de conocimiento, de eso que podríamos llamar con Foucault las epistemes, las regiones, digamos, de conocimiento, y que hizo que la pedagogía de alguna manera quedara subordinada como campo de saber en la modernidad. Y tiene que ver fundamentalmente con el ascenso, podríamos llamarlo así, de las famosas ciencias humanas o ciencias sociales, muy a finales del siglo XIX, comienzos del XX, y rápidamente la pedagogía, que durante el siglo XVII y XVIII tenían una carta de ciudadanía, su saber, el saber pedagógico, tiene una carta de ciudadanía tan importante como lo podemos leer en Comenio, por ejemplo, y en todos los pedagogos del proyecto de la modernidad, Rousseau, Comenio, Montessori, incluso los educadores progresistas también hablaban de esto. Desafortunadamente, y es incluso paradójico, con el auge o el relativo auge de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, es decir, con la inauguración de las facultades de ciencias sociales y ciencias humanas, el saber pedagógico queda subordinado. Queda subordinado al saber de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Eso tiene mucha tela para cortar. Evidentemente hay posiciones en contra y posiciones a favor. Hay gente que dice que la pedagogía está dentro de las ciencias sociales. Hay otras personas que dicen, no, la pedagogía tiene un campo autónomo, la pedagogía tiene un saber autónomo, incluso es previo a las ciencias sociales modernas como la conocemos, la paideia, por ejemplo, griega, o la misma pedagogía moderna en Comenio, por ejemplo, o en cualquiera de los educadores progresistas, de los pensadores pedagógicos, pensadoras progresistas, reclaman cierta autonomía, digamos, y las ciencias sociales y las ciencias humanas vienen siendo como auxiliares. Pero el caso es que para la política educativa, y esto desde comienzos del siglo XX, es algo que yo tengo publicado en un texto sobre el saber pedagógico, la política educativa, los reformadores de política empiezan a proponer que para que la pedagogía sea mejor en las escuelas, es importante que los profesores y las profesoras vayan a la universidad, pero no van a estudiar pedagogía, van a estudiar ciencias sociales. Y en ese sentido la pedagogía, y sobre esto hay mucha literatura, vuelvo y le repito, la pedagogía desafortunadamente se vuelve una ciencia aplicada, un campo donde se aplican
saberes que se producen en otras partes. Incluso, por ejemplo, en el caso muy cercano de nosotros en Colombia tenemos básicamente dos tradiciones grandes que han trabajado el tema de la pedagogía. La tradición del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, que ha insistido mucho pues, en reconocer en las prácticas un discurso y un saber históricamente construido, en donde también se evidencia esta subordinación de la que les estoy hablando, y el grupo del discurso pedagógico, digamos el grupo asociado a Mario Díaz, la Universidad del Valle, etcétera, en donde también se ha señalado que hay un discurso pedagógico, un saber pedagógico por parte de los maestros, pero en ambos casos, esta es una afirmación un poco arriesgada de mi parte, no se reconoce el saber pedagógico como un campo de producción de saber, ¿cierto? Sino en el primer caso como un campo históricamente construido en donde se constituye un sujeto que se llama maestro, es decir, se estudian muy bien lo que podríamos llamar las condiciones de ese régimen de discurso que llamamos de saber pedagógico y se hace muy bien. Y un segundo abordaje que vendría a ser el del discurso pedagógico, la propuesta, digamos, de Basir Weisstein, que también desde una mirada externa a la pedagogía, en este caso desde la sociología de la educación, se aborda el tema del discurso pedagógico sin concederle al maestro o a la maestra la producción de saber. Evidentemente, digamos, en el trabajo del discurso pedagógico se reconoce que el saber pedagógico o la práctica pedagógica es propia del maestro, pero básicamente porque allí recontextualiza un saber que no produce él. Incluso lo reproduce en algunos casos, ¿no? Así digamos, se habla en alguna literatura cuando se habla del discurso pedagógico. Pues bien, en mi opinión, las ciencias sociales y estos modos de aproximación que les estoy contando, que son muy locales, a la pedagogía, si bien destacan y resaltan aspectos que son muy importantes para la pedagogía y para la educación, no le hacen justicia a un concepto que para mí es fundamental, que para mí resulta ser el concepto clave de la pedagogía. Y ese concepto tiene que ver con la práctica. No es este un problema exclusivo de la pedagogía. En general, como voy a irles contando, lo que llamamos el saber práctico, pues evidentemente en la modernidad ha pasado a un segundo, a un tercer, incluso a un cuarto lugar. Voy a ponerles un ejemplo que no tiene que ver con la pedagogía, la estética, por ejemplo. La aproximación a esa experiencia que tenemos con el arte para la modernidad es una cuestión de gusto, es una cuestión como subjetiva, no es una forma de conocimiento, no es una experiencia de verdad. Entre gustos no hay disgustos, digamos, para decirlo de manera muy coloquial, pero lo que quiere decir esto es que solamente hay una vía para conocer, ¿cierto? Y esa vía tiene que ver con la teoría que se produce en las ciencias modernas. El resto de saberes, por muy útiles que sean, no alcanzan ese nivel de verdad, ¿no? Sino que son saberes en donde más bien se debe aplicar aquello que las disciplinas científicas van elaborando, van construyendo, van descubriendo como teorías, como conocimiento científico. Desafortunadamente, vuelvo y repito, como la hipótesis de entrada, la práctica pedagógica se volvió una cosa muy instrumental. Y aquí viene la segunda razón por la cual me parece a mí importantísimo reivindicar la práctica cuando se habla de pedagogía. Y es que la profesión docente en nuestro país, en nuestro contexto, pero también en contextos vecinos, no así en contextos en donde la práctica no se subordina necesariamente a lo que podríamos llamar el conocimiento de las ciencias, sino que tiene cierta autonomía, la pedagogía, con respecto a los saberes de las ciencias sociales y humanas, pero en nuestro contexto, desafortunadamente, la profesión docente se volvió una profesión de aplicar nuestras políticas educativas, por lo menos desde hace 20, 30 años, pero incluso mucho más, desde tal vez la visita de Crowley, es decir, desde cuando tenemos historia de políticas educativas, siempre se han pensado como políticas para que los maestros y maestras apliquen un saber que se produce en otro lado. Normalmente en las universidades o en centros de investigación, desafortunadamente muchas veces en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, algunas veces con alguna suerte en la UNESCO, aunque la UNESCO tampoco, digamos, reconoce esto del saber pedagógico. El caso es que la docencia, la pedagogía, se vuelve una profesión subordinada, no solamente en términos políticos de dominación, digamos, o de estructuras de poder, sino en términos de conocimiento. Es decir, el saber pedagógico es fundamentalmente el saber aplicar. En nuestro contexto, ustedes y yo conocemos
Por ejemplo, todo lo que representó el proyecto de Escuela Nueva, por supuesto, la universalización de la primaria, como la llaman, por supuesto, el indicador de cobertura, por supuesto, en muchos lugares de nuestro país lo único que existe es la escuela unitaria, como la llaman, la escuela primaria. Pero ustedes recordarán que la escuela nueva funciona principalmente con guías. Es decir, el saber pedagógico queda subordinado a una guía, ¿no? Eso que llamamos la práctica pedagógica es casi muchas veces la aplicación de una guía o el seguimiento de un texto, de un manual, o desafortunadamente, de manera muy perversa, la consecución de unos logros con los cuales va a ser medida luego la práctica, ¿no? Todas estas aproximaciones, y con esto introduzco, digamos, de manera mucho más académica eh, eh, esta comunicación, todas estas cuestiones hacen que el concepto de práctica pedagógica haya quedado bastante mm, no solo subordinado, sino oculto. Es decir, el concepto como que se borra, como que el concepto de práctica ya no importa, como que el concepto de práctica pedagógica, sí, los maestros saben de pedagogía, pero y eso no pasa como de decirlo, digamos, ¿no? Yo sigo insistiendo en que los congresos de educación brillan por la ausencia de pedagogos y pedagogas en los eventos principales, ¿no? Se les abren muchas mesas de trabajo, pero llega el evento principal y los conferencistas generalmente no son profesores, no han sido profesores o no saben tanto de pedagogía como lo que suelen comunicar. Digamos, inquieto por esta situación que vengo, digamos, percibiendo hace rato, es decir, una desvalorización, casi un ocultamiento del saber pedagógico, al punto que incluso los maestros y maestras no creemos en nuestro saber. Es decir, no, digamos, preferimos darle la palabra a un PhD en psicología del desarrollo o a alguien muy experto en comunicación asertiva o en, hoy día, por ejemplo, en desarrollo socioemocional. Y sabemos que tenemos un saber, por supuesto, pero ni siquiera nosotros mismos consideramos que ese saber esté un poco a la altura, digamos, de otros saberes. Y muchas veces somos nosotros mismos que nos encargamos, digamos, de subvalorar el saber que está implícito en el saber práctico, es decir, en saber enseñar, en saber motivar para el aprendizaje, en saber formar, en saber tomar decisiones que tienen que ver con la formación de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades. Ese es un saber riquísimo. Con esta inquietud me puse yo a investigar entonces qué era una práctica, y de manera muy específica qué era una práctica pedagógica. Por supuesto que algunos de ustedes ya habrán leído algunos de los autores que yo cito acá, y en ese sentido será un refrescar, digamos, lo que ya se ha venido trabajando. Esto no es ni mucho menos pretende ser una cosa iniciada por mí, porque evidentemente ustedes van a ver que voy a citar a muchos autores, por lo menos desde Gadamer o incluso antes, que reivindican en la modernidad lo que llamamos el saber práctico, lo que llamaban los griegos la phronesis. Lo primero es aclarar qué es una práctica, ¿verdad? Muchas personas suponen que entienden que es una práctica, pero vale la pena acercarse un poquito a qué es genuinamente una práctica, y mi propia puerta de entrada, digámoslo así, mi propia perspectiva como filósofo, pues me hace ir un poco a la etimología de la palabra, a nuestra tradición, por supuesto, criticada hoy día, revisada, etcétera, etcétera, contextualizada, pero en el pensamiento griego, digamos que existía un valor mucho más genuino, un valor mucho más grande de lo que era el saber práctico, de lo que en mi opinión ocurre con la modernidad. Entonces, en ese sentido, me di a la tarea, digamos, con autores que ya lo han venido trabajando, de recuperar como algunos rasgos fundamentales de lo que viene a ser una práctica. Lo primero, y tal vez lo más obvio, es que la práctica es un conjunto de actividades. Es decir, cuando estamos haciendo una práctica, yo estoy dando en este momento una conferencia, por ejemplo, por internet, por una plataforma, ¿cierto? Ustedes están escuchando una conferencia o pueden estar distraídos haciendo otra cosa, pero suponemos que estamos en una práctica en este caso, digamos, académica, de posgrados, de una profesionalización de la educación, etcétera, etcétera. Digamos que está muy acotada la práctica, por eso que el grupo de historia de las prácticas ha venido estudiando muy bien. Entonces, siempre estamos metidos en prácticas, digamos, pero
caracteriza una práctica cuando ya empezamos a abordarla de manera conceptual? Básicamente dos cosas. Que estamos haciendo algo y evidentemente hay un conjunto de actividades, como lo dice la primera definición aquí, y les pido excusas por mi perro que está molestando por allá atrás. Hay evidentemente algo que se está haciendo, es decir, no hay práctica sin actividad, digamos, incluso cuando estamos meditando, uno podría decir que está en la actividad de la meditación. Cuando estamos caminando en el campo, reflexionando, pues estamos haciendo alguna actividad. Digamos que es propio de la práctica el estar haciendo algo. Y la práctica generalmente no es una sola actividad, la práctica generalmente incluye un conjunto de actividades. Por ejemplo, en el caso de esta conferencia, estamos iniciando con un saludo, tenemos unas diapositivas, hay alguien detrás transmitiendo esto, yo estoy conversando, luego les daré la palabra. Digamos, hay varias actividades que se van juntando, ¿no? Que se van articulando. Si usted abre un poquito más el abanico, pues evidentemente una jornada escolar, por ejemplo, tiene muchísimas actividades. Si usted abre aún más el abanico, pues un mes escolar, un semestre académico, pues tiene muchísimas actividades. Pero lo que caracteriza a la práctica no es solo el estar haciendo algo. Lo que caracteriza a la práctica es que ese estar haciendo algo tiene que ver con un propósito, tiene que ver con una finalidad. Si esas actividades no se orientan por un fin, no son una práctica. Cuando decimos, por ejemplo, que estamos haciendo algo sin sentido, eso nos ocurre a veces, ¿no? Incluso a veces, poner un ejemplo de la vida institucional, a veces las vicerrectorías, las unidades de dirección de las secretarías de educación, las rectorías, las coordinaciones, pues con la buena voluntad, digamos, nos ponen a hacer cosas para las cuales no vemos ningún sentido. Es decir, ¿esto para dónde va? Nuestros estudiantes y nosotros, cuando fuimos estudiantes, también percibimos eso, ¿no? Diríamos de manera muy coloquial, el activismo de muchos docentes que llenan a sus estudiantes de 1000 actividades durante un semestre sin sentido. Evidentemente se ocupan, claro, y puede incluso que digan que la pasaron muy rico, que disfrutaron, que con este profe se pasa muy bueno, pero ¿cuál era el propósito? ¿Hacia dónde se orientaba la actividad? ¿No? Una práctica, decían los griegos, se caracteriza fundamentalmente por el telos, por la orientación, por el sentido que tiene la actividad o el conjunto de actividades. Por eso, van a ver ahora en la ilustración síntesis que les voy a presentar al final, definir el sentido de algo es fundamental para una buena práctica, ¿no? Para los griegos ese fin no era otra cosa distinta a producir el bien. La práctica, a diferencia de la técnica, decían los griegos, eh, produce el bien con lo que hace. El bien moral, es decir, el bienestar entre los jóvenes, digamos, en la paideia griega, pero en general para la ciudad entera. Digamos, está el origen un poco de la democracia tal como la recibimos nosotros de la herencia grecolatina. Pero producir el bien no es lo mismo que producir algo bien hecho, digamos, una mesa bien hecha. No, producir el bien tiene que ver fundamentalmente con el valor moral, con la ética, con lo que llamamos hoy día, digamos, el buen vivir, el bienestar, lo que podríamos llamar las ciudades, la democracia. Producir el bien tiene que ver mucho con la virtud en los griegos, ¿no? Hacer el bien, ¿no? Buscar permanentemente el bien para los otros. Y evidentemente ustedes y yo, los que somos profesores y llevamos mucho tiempo en esto, pues de pronto nos vemos ahí bastante identificados, ¿no? No hay mejor manera de invertir la vida profesional que buscar el bien para otras personas, ¿no? Eso le digo yo siempre a mis estudiantes jóvenes. Uno puede acostarse tranquilo, uno puede, incluso en las épocas de mayor oscuridad, digamos, uno sabe que hay algo rescatable, ¿no? En quienes nos dedicamos a la educación, a la docencia, y es que hemos procurado el bien de otras personas, ¿no? Obviamente eso pasa por los aprendizajes, por supuesto, enseñar bien. Eso pasa, por supuesto, por lo que llamamos hoy día las competencias. Eso pasa, por supuesto, por mejorar los contextos. Pero no se reduce a esa lista de cosas que les estoy haciendo, ¿no? Sino que hay una orientación que tiene que ver más con la virtud, con el bienestar, con la felicidad. Yo me acuerdo mucho de muchos profesores y profesoras rurales cuando hice una investigación hace unos 14 años, 13, 14 años, en varias regiones del país. Cuando yo empezaba a hablar con ellos ya más
digamos, en un ambiente de más confianza, y yo les preguntaba por el propósito de su trabajo, me decían sacar adelante a mis estudiantes, ¿no? Y ese sacar adelante siempre me ha a mí rondado en la cabeza, ¿no? ¿Qué es sacar adelante? No es suficiente decir que tengan algo de lo que puedan vivir, no, sino que además sean hombres y mujeres de bien, por ejemplo, me decían, ¿no? Entonces, fíjense que la práctica tiene que ver mucho con la virtud, la práctica tiene que ver mucho con la búsqueda del bien para el otro, pero también para la comunidad, como dice la diapositiva. Y hay un entrecomillado ahí, porque eso es una frase, bueno, es traducción, digamos, nuestra, pero es una frase que le leo yo a Stephen Kemis. La finalidad de la educación es trabajar por un mundo mejor para el otro, en un mundo en el que valga la pena vivir. Kemis, estudiando también un poco dos tradiciones grandes para entender que esto es una práctica, una la aristotélica y otra la marxista, neomarxista, pues articula estas dos cosas. No es suficiente el mundo mejor para el otro. Muchos profesores y profesoras, claro, trabajamos por nuestro estudiante y nuestros estudiantes son, digamos, nuestra primera prioridad. Pero por supuesto, y esto se lo debemos en América Latina en gran medida a Freire, pero no solamente a Freire, incluso desde antes todos los pedagogos y pedagogas progresistas insistían mucho en esto. E incluso en el proyecto de la modernidad, Comenius, la frase que hace famoso, bueno, no solamente la frase hizo famoso a Comenius, pero la frase por la cual se conoce a Comenius es enseñar todo a todos. Es decir, no es solamente el bienestar individual, ¿no? Es un mundo mejor para el otro en un mundo en el que valga la pena vivir. De ahí la vocación también utópica, el potencial enorme que tiene la pedagogía, ¿no? Yo digo, evidentemente es una profesión, pero yo digo que quienes nos hemos decidido por la educación, pues tenemos muchas utopías y no dejaremos de tenerlas, digamos. O sea, el pensamiento utópico es propio de la pedagogía. Como diría Boaventura de Sousa Santos, hablando de las ciencias sociales en general, pero en la pedagogía sí que tenemos que tener utopías, ¿no? Bien, ese es el segundo, como la segunda característica de lo que es una práctica. La tercera tiene que ver con el discernimiento, digamos. El discernimiento es fundamental. Digamos, cuando la primera vez que yo llegué a una clase de inglés, yo estaba estudiando inglés, la primera vez que llegué a la clase de inglés me asombró muchísimo que el profesor de inglés colocara en el tablero en la parte superior izquierda cada 10 minutos que iba a ocurrir en la clase. La clase duraba casi 2 horas, digamos, hora y 50, y él tenía listadas más o menos 13, 15 actividades, ¿no? Claro, cuando alguien se enganchaba en una actividad o cuando surgía algún problema en alguna actividad, el profesor se angustiaba mucho porque ya no tenía tiempo y tenía que pasar a la siguiente actividad. Eso tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, de que hay que tener un sentido en las actividades para que estas constituyan una práctica, pero fundamentalmente tienen que ver también con que una práctica es un campo de discernimiento, es decir, uno no puede llegar ahí solamente a aplicar métodos. Uno en una práctica pedagógica llega a tomar decisiones todo el tiempo, con sus estudiantes, con sus formados, con sus formandas, con sus comunidades. Todo el tiempo estamos discerniendo en medio de la práctica cómo logramos la finalidad que nos hemos propuesto, incluso que nos hemos propuesto de manera participativa, que nos hemos propuesto de manera consensuada. Ojalá, ese es el espíritu, por ejemplo, de los famosos PACE. Que toda la comunidad tenga la misma finalidad, tenga la misma orientación. Entonces ahí las actividades se convierten en prácticas pedagógicas. Discernir el mejor modo de lograr el propósito de una práctica es lo que los griegos llamaban saber práctico. La buena práctica supone, como dice la diapositiva, una capacidad de juicio para hacer lo correcto según cada situación y circunstancia. El momento indicado. Quienes tutoriamos estudiantes en posgrados, por ejemplo, vivimos, es decir, ¿cuándo es el momento indicado para soltar, para generar autonomía? ¿Cuándo es el momento indicado para ser un poco más estrictos, para marcar límites? Y eso mismo ocurre en todos los niveles educativos. Conocemos teorías sobre las distintas formas del aprendizaje, los estilos de aprendizaje, conocemos incluso las teorías de inteligencias múltiples, pero antes de eso los profesores sabíamos que cada estudiante, cada persona sentada en un salón de clase es distinta
sigue ritmos distintos, le gustan cosas distintas, ¿no? Favorece cierto tipo de actividades y no favorece cierto tipo de actividades. Y los profesores siempre estamos preocupados por todos, digamos, ¿no? Decimos, digamos, esos profesores que dicen, bueno, los que no estén entendiendo, pues tienen que repetir el curso, pues ahí hay mucha duda sobre si esa es una buena práctica pedagógica, digamos, ¿no? Porque ahí falta discernimiento. Muchas veces a la pedagogía, al pedagogo, al profesor, a la profesora, lo que le falta es discernimiento, ¿no? Esa situación, ¿en qué momento se hace lo correcto? Muchas veces lo correcto es evidentemente decirle a alguien, esto no da para lo que esperábamos en el curso y tú mismo tienes que caer en cuenta que aquí hay que volver a trabajar esto, etcétera, 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 ¿no? El criterio para discernir lo correcto, pues ya lo he dicho, es justamente la finalidad. Muchas veces los maestros, maestras, apelan a un criterio heterónomo, es decir, buscan en un manual, buscan en otra persona ajena al contexto que están viviendo eh, el criterio para orientar una práctica. Yo creo que el criterio debe ser fundamentalmente producido de manera autónoma. Evidentemente uno puede formarse, uno puede ilustrarse, uno puede apoyarse sobre todo, por ejemplo, en algunos casos en la psicología, pero en otros casos, por ejemplo, en el arte, en otros casos, por ejemplo, en la medicina, en otros casos. John Dewey tenía una lista larguísima. La propuesta de John Dewey es que los maestros y maestras estudiaran hasta psiquiatría, porque él pensaba que un maestro informado, una maestra informada con todos los saberes disponibles, pues tomaba mejores decisiones. Obviamente es muy difícil tener todos los saberes en la cabeza, es decir, es imposible, pero la idea de tomar la mejor decisión es algo que está muy presente en la práctica pedagógica, ¿no? Tomar la mejor decisión en el momento adecuado. Y fundamentalmente quien orienta la mejor toma de la decisión, ese criterio fundamental, tiene que ver con el propósito que establecemos para la práctica educativa. Yo insisto, ese propósito tiene que ser consensuado, ¿no? Ese propósito no puede ser pensado solo por un maestro, o si no las prácticas se vuelven islas, ¿no? Se vuelven cada maestro con su finalidad y los estudiantes perciben claramente que chocan estas prácticas, mientras en un salón de clase le están enseñando al estudiante a trabajar en equipo, a cooperar para la producción de alguna tarea, en la otra le están enseñando a competir y a no dejarse de los demás. Es decir, evidentemente que los estudiantes perciben cuando hay finalidades contradictorias en las prácticas pedagógicas. Algo que no estaba muy tematizado en los griegos, pero que sí encuentra uno después, digamos, en la modernidad, es que eso que llamamos práctica pedagógica está centrada alrededor de un saber. Por supuesto que en la Grecia antigua, y de eso hay muchos documentales, digamos, es casi un lugar común, pues estaba, digamos, el espacio en donde las distintas escuelas ofrecían sus conocimientos, su sabiduría, y quienes acudían allí, los discípulos, generalmente varones, pero también algunas discípulas, acompañadas por el pedagogo, que era como el esclavo, literalmente, pero que luego pues se convierte como en el acompañante del encuentro del estudiante con el saber, pues le daban un lugar importante al saber. Pero la práctica pedagógica en nuestro caso se distingue fundamentalmente porque hay un saber de por medio, ¿no? El pedagogo es quien acompaña, lleva, orienta, construye junto con el estudiante o el grupo de estudiantes la aproximación al saber objeto de la práctica pedagógica. Ese saber no solamente es disciplinar, no es solamente enseñar química, biología, física, ese saber también es moral, ¿no? Ese saber también tiene que ver con justamente formar eh, para la virtud, lo que podríamos llamar hoy formar buenos ciudadanos y ciudadanas. Pensamiento crítico, por ejemplo. ¿Cómo formar el pensamiento crítico, no? Ahí hay un saber, claro. Ese saber no solo teórico, no se trata solamente de aprendernos unas viñetas. No, 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 ese es un saber también práctico, ¿no? El pensamiento crítico termina siendo también un saber que nos ayuda a tomar decisiones que generalmente también tienen como fundamento la virtud, la búsqueda del bien. Para entender muy bien esto, me gusta poner el siguiente ejemplo. Uno puede ser muy cercano a sus estudiantes mientras hay un saber de por medio.
Esto se ve de manera muy bonita, digamos, en el banquete de Platón, ¿no? Mientras hay un saber de por medio, Sócrates puede estar con sus discípulos. Cuando ya no hay saber de por medio, digamos que la relación pedagógica ya no tiene objeto, ¿no? Puede volverse una relación de amistad, claro que sí, y muchos amigos, pues evidentemente nos ayudamos unos a otros, pero no tenemos como finalidad la formación, es decir, uno no necesariamente establece relaciones de amistad tratando de buscar una finalidad que tenga que ver con la formación. En cambio, la relación que tenemos con maestros, maestras, la relación que tenemos dentro de las comunidades educativas tiene un claro diferenciador con respecto a otro tipo de prácticas sociales, los medios de comunicación, incluso en muchos casos los pares, etcétera, etcétera. Y ese diferenciador tiene que ver con el saber, ¿no? De alguna manera, los profesores y profesoras, aunque digan que hoy día el saber está en otras partes, somos de alguna manera quienes acompañamos justamente, quienes orientamos y en muchos casos construimos esa aproximación al saber con nuestros estudiantes. Incluso en las propuestas de educación en casa, por ejemplo, en donde hay un papel bastante criticado de lo que es la escuela moderna, quienes asumen esta función justamente ven que tienen que asumir un rol en torno a un saber que antes no tenían, digamos como papá o mamá o como familiar. Ahora hay un saber en juego, ¿no? Y ese saber es lo que distingue, en mi opinión, la práctica pedagógica de otro tipo de prácticas también virtuosas, por supuesto. Si nuestro campo de trabajo, si la práctica pedagógica se construye alrededor de un saber, es fundamental que estemos apasionados y apasionadas por ese saber. Si el saber para nosotros es simplemente una cuestión de aplicar cosas, es simplemente una cuestión de repetir algún tipo de conocimiento, pues por supuesto que la práctica no va a ser una práctica pedagógica. O sea, tiene que haber eso que llamaban los griegos en el banquete, eros, es decir, pasión en sentido genuino por el saber, ¿no? Por la virtud. Tiene que haber pasión por el arte, si es que uno es profesor de arte, tiene que haber pasión por el trabajo corporal, si uno es profesor de educación física, tiene que haber pasión por las matemáticas, si uno es matemático, tiene que haber pasión por la formación, si uno es rector, si uno es coordinador, coordinadora. Todos conocemos colegas y nuestros estudiantes permanentemente viven quejándose de profesores y profesoras a los que se les nota que no hay pasión o que se les acabó la pasión, digamos. Y esas son prácticas, no se pueden llamar prácticas pedagógicas. Pero la pasión por el saber no basta. Como dice la diapositiva, es fundamental la pasión por la enseñanza y también la pasión por el aprendizaje. Este punto es muy importante. Stephen Kemis, un pedagogo, digamos, contemporáneo, que está trabajando muchísimo el tema de las prácticas educativas, de las prácticas pedagógicas, ha insistido mucho en un concepto que tal vez para nosotros se ha olvidado: las prácticas de estudio, las prácticas del estudiante. Claro, las prácticas pedagógicas del docente son muy importantes, pero se necesitan también prácticas de aprendizaje, prácticas de estudio. A mí me gusta mucho preguntarle a mis estudiantes cuáles son sus prácticas, ¿no? Y evidentemente la función muchas veces de los maestros y maestras es apasionar a los estudiantes justamente por los saberes, para que evidentemente entonces sus prácticas de estudio también, esto lo llama Kemis ecología de las prácticas, un ecosistema, para que las prácticas de estudio también sean, digamos, favorables a las prácticas de enseñanza, a las prácticas propiamente pedagógicas, ¿no? En la Universidad de Antioquia debe ocurrir exactamente lo mismo que en la Universidad de los Andes y en muchas universidades y en muchos colegios. Distinguimos colegas que saben mucho, pero no saben enseñar lo que saben. Saber enseñar es muy difícil, porque saber enseñar supone, por una parte, tener clara la finalidad, por otra parte, dominar muy bien un tipo de saber, y por otra parte, lo vamos a ver más adelante, tener un dominio, una versatilidad en lo que podríamos llamar con convenio las didácticas, en lo que podríamos llamar los métodos de trabajo, en lo que podríamos llamar incluso los enfoques pedagógicos, ¿no? Entre más versatilidad tengamos, mejores decisiones podemos tomar. Entonces,
una buena práctica pedagógica se nutre de pasión por el saber y de pasión por su enseñanza. Entonces, cuando uno está apasionado por la enseñanza de algo, evidentemente uno busca alternativas, busca didácticas, busca, por ejemplo, hoy día, trabajar con las TICs, trabajar con la Internet, trabajar con todo lo que hace la generación con la que estamos trabajando. Claro, si estamos apasionados por la enseñanza, casi que, digamos, es una consecuencia lógica apasionarse por las nuevas formas de comunicación de los saberes, por las nuevas formas de presentación de los saberes, etcétera, etcétera. Eh, Eso no quiere decir que haya que reemplazar las viejas formas, los viejos métodos. Al contrario, también los seminarios, como los conocíamos, las cátedras, las conferencias, siguen teniendo pertinencia. Muchas personas justamente encuentran en este tipo de dispositivos la mejor o una de las mejores maneras para apasionarse por el saber y para aproximarse al saber. Ustedes se van dando cuenta que es muy complejo el campo de una práctica, es decir, ser un buen pedagogo, ser una buena pedagoga no es nada fácil, ¿no? Ser formador, ser formadora no es nada fácil, ¿no? Uno se asombra de por qué se subvaloró esto, es decir, por qué esto se volvió una especie de vaya y aplique, vaya y siga una guía, vaya y siga un manual. Otro punto importante, un vértice que yo llamo en un triangulito que les voy a presentar ahora más adelante, está aquí, tiene que ver con lo que podríamos llamar empatía, conocimiento del contexto, lo que podríamos llamar pertenencia a un territorio, lo que podríamos llamar lectura, ¿no? Del contexto específico, una buena hermenéutica, para decirlo de alguna manera, un conocimiento de la cultura local, pero también de mis estudiantes, pero también del territorio, de lo que está ocurriendo, del contexto. Es muy complicado ser buen pedagogo o buena pedagoga. No es suficiente tener claridad con respecto a los fines. No es suficiente ni siquiera esto más la pasión por el saber y por la enseñanza. Se necesita una lectura y comprensión del contexto específico. Y de ahí mi invitación inicial a trabajar el informe de la Comisión de la Verdad. En este momento histórico es fundamental trabajar eso en nuestras prácticas pedagógicas. Pero no es que necesitemos un manual. Entonces, ¿cuándo va a mandar el nuevo ministerio el manual? No, no es un manual. Eso pasa por nuestro saber, justamente. Eso pasa por nuestra capacidad de discernimiento. Eso pasa por la lectura de nuestros contextos. Mala cosa si estamos esperando un manual para trabajar el texto de la Comisión de la Verdad, sus recomendaciones en nuestras prácticas pedagógicas. Cada contexto es diferente y la buena práctica depende sobre todo de la pertinencia para ese contexto. Es lo que decía yo al inicio. Lo que entiendo yo como una educación de calidad es fundamentalmente una educación pertinente al contexto. Hace unos 2, 3 años, y esto está publicado si a alguien interesa, me encomendaron digamos, realizar unas recomendaciones de formación docente. Trabajé con algunos colegas de varias ciudades, varios territorios del país, y al final la conclusión digamos, más obvia era que el tema de la formación docente había que territorializarlo, es decir, no se puede seguir manejando desde las ciudades capitales, incluso aunque estemos en universidades muy prestigiosas y de muy buena calidad, no podemos seguir pensando la formación docente desde nuestro contexto específico. Tenemos que descentralizar no solo la formación docente, sino en general todo lo que tiene que ver con una educación de calidad. La educación de calidad es fundamentalmente aquella que es pertinente en su contexto, ¿verdad? Entonces, quienes mejor comprenden sus contextos, pues tienen mayor posibilidad de hacer buena pedagogía. Una práctica, entonces, supone todo esto. En el numeral 8 aparecen las tres cosas de manera sintetizada. La claridad de los fines, el dominio del saber, ¿no? A veces lo producimos, sobre todo en la educación superior, claro, somos profesores investigadores, pero yo también conozco casi todos los maestros, maestras que ganan premios Compartir o premios al maestro, y yo conozco muchas experiencias normales, por ejemplo, que tienen grupos de investigación. Es decir, no es solamente pasión por un saber que uno no produce, sino que muchas veces uno también es productor de ese tipo de saber.
y apasionarse por la enseñanza. Ayudar a que otra persona se aproxime a un saber, ayudar a que vaya formándose de manera virtuosa en el sentido griego, en el buen vivir, en el vivir sabroso, como es tan pertinente decirlo ahora, en ese horizonte en donde todos quepamos, en donde haya diálogo, respeto por la diversidad, pues es algo muy gratificante para un formador, para una formadora. ¿Qué si no es eso, trabajar por un mundo mejor en el que valga la pena vivir? Tenemos muchos de utópicos en la educación, por supuesto, y puede haber personas más pragmáticas, ¿no? Que digan que la finalidad de la educación es que los estudiantes consigan trabajo. Yo creo que eso hace parte, por supuesto, pero no puede ser la finalidad esa, ¿no? Me parece una finalidad pobre, ¿no? Para, para, para lo que hacemos en pedagogía, lo que hacemos en educación. Eso es lo que configura una práctica pedagógica. De manera visual, podríamos decir que en este triangulito aparece en el centro del triángulo, digamos, en eso que está coloreado, eh, la práctica pedagógica, ¿no? Y diríamos que está alimentada permanentemente y cualificada permanentemente por qué tan bueno sea cada uno de los vértices, ¿no? Alguno de los vértices nos puede estar fallando. Puede ser que seamos muy buenos en alguno de los vértices, pero los otros dos lo tengamos muy descuidado. Digamos, hay gente que es muy amiga de sus estudiantes, que los conoce muy, muy bien, pero eso no es suficiente. Ahora, hay personas que manejan muy bien la didáctica, pero son alejados de su comunidad, no les interesan los problemas de los estudiantes, viven completamente absortos en el saber, digamos, disciplinar, etcétera, etcétera. Y muchas veces también somos muy buenos hablando de las finalidades, pero se nos olvida trabajar la buena didáctica, por ejemplo, actualizar el tema de las didácticas, investigar, sistematizar las propias didácticas, ¿no? Donald Schoen, ustedes lo conocen, lo saben, pues el concepto de profesional reflexivo es un concepto que conocemos desde hace por lo menos 50 años. Hablaba mucho de ese círculo, diríamos, hermenéutico, ese círculo reflexivo en el que permanentemente estamos reflexionando sobre esos problemas que tenemos en nuestra práctica y permanentemente estamos ensayando soluciones, y esto generalmente lo hacemos en comunidad, ¿no? Es decir, con nuestros pares, con nuestros colegas, ¿no? Si hay un saber pedagógico, es ese saber que hablamos entre profes, pero llega el experto y nuestro saber tiene que callarse. No, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Eh, la pedagogía, ¿no? Es un saber muy importante, y los sujetos de ese saber, como bien le enseñó el grupo de historia de las prácticas, somos nosotros, los docentes, maestras y maestros que nos dedicamos a esto. Veamos de manera muy sintética cada uno de los vértices para ir como cerrando esta comunicación mía. La construcción de la finalidad arriba, ¿no? Es muy importante. No puede ser una finalidad pensada por una sola persona. No puede ser una finalidad impuesta. No, esa no funciona. Tiene que ser una finalidad construida de manera participativa. Eh, por supuesto, quienes son nuevos, digamos, pues tienen que llegar a apropiarse de algo que han construido de pronto quienes los han antecedido, pero también deben poder participar, deben poder también problematizar las finalidades permanentemente. Muchas personas ven esto de los PEIs como algo de maquillaje, digamos. Incluso hay instituciones que mandan a hacer los PEIs, ¿no? Incluso hay empresas consultoras especializadas en hacer PEIs. A mí me gusta mucho trabajar en instituciones en donde se discute el PEI, en donde se trabaja el PEI, en donde se le gasta tiempo al PEI. Me gusta trabajar en unidades académicas en donde se discute los perfiles de salida, en donde se problematiza para qué formamos, en donde el tema de la finalidad no es un tema carretudo, no es un tema, ese es un tema ahí de los filósofos que ellos... No, no, no. ¿Para qué formamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué educamos? No puede ser un tema menor. Si eso no se discute,
si eso no se comparte, si eso no se consensúa, incluso a nivel del microcurrículo, es decir, entre quienes enseñan una misma área, entre quienes enseñan un mismo saber, etcétera, etcétera, tiene que haber cierta discusión con los mismos estudiantes, hablando del microcurrículo, por ejemplo, consensuar hasta cierto punto el trabajo de aula, etcétera, etcétera. La finalidad, sobre todo, ¿no? La finalidad es muy importante, que nos sintamos identificados, identificadas, ¿no? Yo propongo en este momento de nuestra historia que esa finalidad tiene que ver con la verdad. Tiene que ver, evidentemente, también con la problematización de lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad. No estoy diciendo que eso sea un dogma, pero evidentemente que allí hay mucha verdad que el país no conoce. Y evidentemente estamos en un momento histórico en el que ese trabajo de la Comisión de la Verdad debe ser conocido y debe ser parte de una nueva generación o de una nueva, digamos, la esperanza de un nuevo momento histórico en el que superemos tanta violencia, ¿no? Como hemos tenido. Deberíamos incluso repensar todas las instituciones en este momento la finalidad de nuestro proyecto educativo a raíz de lo que ha ocurrido recientemente en la historia de nuestro país. Al lado de la izquierda, abajo, está el saber. Ya lo dije, pero lo repito, dominio del saber, ¿no? Didácticas, lo que yo llamo la imaginación pedagógica. Hace poco terminé de sistematizar con un equipo bellísimo, entre otros con el profesor Andrés Claus de la Universidad de Antioquia y unos jóvenes investigadores de la Facultad de Educación, con profesoras de un aula, la profesora Alexandra Gudelo, también allá en Medellín, y un equipo de los Andes. Terminamos de sistematizar prácticas pedagógicas de educación para la paz, experiencias pedagógicas para la paz, en zonas a donde llegó la guerrilla de las FARC luego de la desmovilización. Entonces, lo que uno aprende cuando uno toma en serio la práctica de maestros y maestras es que esto es, o sea, esto es un lugar de mucha creación. La pedagogía es un lugar de muchísima creación. Quienes nos tomamos en serio la pedagogía, y por eso terminamos a veces tan agotados, eh, vivimos creando permanentemente innovaciones, antes incluso de conocer el concepto de innovación, ¿no? Eh, la imaginación pedagógica es inagotable, porque cada circunstancia es distinta, porque el saber también va avanzando, porque afortunadamente cada vez tenemos más recursos para el aprendizaje, es decir, tenemos, digámoslo de alguna manera, mayores recursos didácticos, pero también porque las finalidades van respondiendo a momentos históricos distintos, ¿no? Como acabo de decirles. Entonces, eso que llamaban los griegos la capacidad de juicio, eso que llamaban el discernimiento, el saber práctico, es, en el caso de la pedagogía también, un saber muy creador, ¿no? De mucha imaginación, ¿no? Muy emergente, digamos, ¿no? Pedagogías emergentes es un concepto que me gusta muchísimo, que se viene trabajando recientemente, junto con otros, ¿no? Pedagogías otras, pero pedagogías emergentes me encantan, ¿no? Si la pedagogía no es emergente, no es pedagogía, digamos, ¿no? Incluso cuando repetimos algún tipo de didáctica, pero es que el contexto siempre es distinto, entonces siempre emerge algo distinto en la clase. Nadie da dos clases de manera igual, ¿no? Nadie trabaja el mismo curso de manera similar, nadie da la misma conferencia de manera similar. Siempre hay un contexto distinto, siempre hay algo distinto que ha ocurrido entre la última vez y la vez presente, digamos. Y por último, eh, preocuparnos seriamente por esto del contexto. Maestros y maestras de la media, de la básica, sobre todo en contextos rurales, les toca ser de jueces, les toca ser de mediadores, les toca ser de una cantidad de cosas, tienen que aprender de otros saberes porque sus estudiantes, por ejemplo, están demandando cierto tipo de cosas que ellos no saben. Yo recuerdo mucho aquí, no me acuerdo, y con esta anécdota podemos ir cerrando, no me acuerdo ahora del nombre, ustedes pueden ponerlo ahí en el chat, del Premio Nacional Compartir más o menos del 2000, será 2019, 2018, un maestro que llegó a enseñar robótica, pero él no sabía de robótica, un maestro en Boyacá.
lo nombraron por algún error, dice él, de manera un poco cómica, lo nombraron profesor de robótica sin saber el de robótica, por algún tipo de cosa administrativa, pero él llega y se sienta con los estudiantes y les dice a los estudiantes, yo estoy dispuesto a aprender robótica con ustedes, ¿no? Armemos un plan de trabajo. Y esto lo llevó a ganarse incluso un premio internacional. Si alguien lo googlea, ahí lo puede encontrar y puede poner el nombre para a quien le interese. Es decir, esto de poner uno su vocación pedagógica al servicio del contexto, ¿sí? Y poner el saber que uno maneja al servicio del contexto es fundamental. Podríamos llamarlo empatía, podríamos llamarlo pertenencia a un territorio, también conocimiento del grupo, por supuesto. Eh, Ser muy cercanos a la vida de nuestros estudiantes, ¿no? De las personas a las que en últimas nos debemos, ¿no? Eh, una buena práctica pedagógica consiste en esto. Aquí hay una bibliografía, yo le puedo dejar la presentación a Ruth, una bibliografía, digamos, básica. Hay algunas cosas que están en YouTube de parte mía, pero también hay unos artículos ahí en Pedagogía y Saberes de la Pedagógica, en Magis, de la Javeriana, unos textos claves de Kemis y de Carr, también puede servirles para esto. Muy bien, yo creo, Ruth, que por aquí lo puedo ir terminando. Ok, mi profe José Darío, muchísimas gracias. Creo que nos abres un panorama bastante claro y a la vez difícil, porque nos muestras que la práctica pedagógica realmente no es fácil, no debería ser individual, de hecho debería ser una práctica colectiva, porque tenemos que pensar en la finalidad, en el contexto, en el saber, pero también en ese discernimiento de las prácticas, en esa toma de decisiones que son necesarias y que hay que ir cambiando el rumbo también de la formación dependiendo de lo que se necesite. Entonces, creo que nos abres un panorama bastante rico y además creo que hasta unos criterios para que también nosotros reflexionemos sobre esas prácticas pedagógicas que estamos haciendo, si es que las estamos haciendo. Porque yo creo que nos lleva también a una reflexión muy clara de hasta dónde también realmente estamos haciendo prácticas pedagógicas. O las estamos denominando así, pero realmente nos falta. Nos falta finalidad, nos falta contexto, nos falta el saber por enseñar o el saber frente al aprendizaje, etc. Bueno, estamos aquí en un momento muy especial porque, bueno, ya es como el compartir contigo, comentarios, sugerencias, y de hecho ya venimos teniendo como algunas preguntas aquí en el chat. Entonces te voy a hacer la primera, dice, ¿qué tan determinantes son las condiciones materiales a la hora de desarrollar una práctica pedagógica? Son fundamentales. Digamos, no hay actividad bien realizada si no hay los recursos que se precisan para la actividad. Pero obviamente la práctica no se reduce a la actividad, pero está constituida por actividades. Entonces necesitamos siempre exigir, proponer, construir las mejores condiciones posibles para que las prácticas puedan llevarse de buena manera. En muchos sentidos, a veces la política educativa o incluso a veces la política institucional se aprovecha de la imaginación pedagógica para no garantizar las mejores condiciones de trabajo por parte de quienes nos dedicamos a la pedagogía. Eh, y evidentemente hay ejemplos de profesores y profesoras que hacen cosas con las uñas, pero eso, aunque sea una buena práctica, por supuesto que no puede ser una regla general, digamos. O sea, la excepción confirma justamente la regla, ¿no? O sea, necesitaríamos tener, evidentemente, digamos, sería prácticamente hacer actividades o pedagogía sin tener ningún tipo de condiciones materiales. Kemis, Stephen Kemis, en un libro que se llama Cambiamos las prácticas, cambiamos la educación. El libro no sé si está traducido, pero esa es la traducción, digamos. Cambiando las prácticas, cambiamos la educación. Habla de unos arreglos sociomateriales
Y esos arreglos sociomateriales tienen que ver fundamentalmente con las condiciones, Gabriel, es decir, con que haya materia para trabajar, ¿no? Con que haya recurso para trabajar. Me gusta mucho el término que usted emplea, condiciones materiales. Pero las solas condiciones materiales tampoco garantizan. Es decir, ¿no? Creo que ha quedado claro, ¿no? Ujú. Eh, digamos, yo hace poco visité unas escuelas del Magdalena, unos colegios del Magdalena, muy próximos, digamos, a la Sierra Nevada, y algunas fundaciones donan salas de tecnología, salas de computación, pero no sabemos bien qué hacer con eso, ¿no? Entonces tampoco es suficiente, digamos, es necesario, pero no suficiente, como diríamos los filósofos, ¿no? Es Ujú. absolutamente necesario que haya muy buenas condiciones materiales para una práctica pedagógica, Gabriel. Gracias, profesor José Darío. De hecho, le doy muchas gracias a los 75 participantes que nos vienen acompañando desde el primer momento de esta disertación. También nos acompañan algunas estudiantes de pasantía de México, entre ellas Gena, y pues te manda un saludo muy especial, profesor José Darío. Hay otra pregunta aquí en el chat, dice, ¿qué elementos de la innovación subyacen en una práctica pedagógica? Yo tengo una pelea casada con el concepto de innovación, cuando la innovación se vuelve ideología o cuando se vuelve eslogan de la política. La innovación en sentido grueso se puede entender como de dos maneras. Al servicio, digamos, de las reformas educativas de un determinado plan de gobierno, que es como generalmente no la venden, pero también puede leerse, y es como me gusta a mí leerla, como emergencia de aquello que no existía, ¿no? Eh, por eso me gusta mucho el concepto de pedagogías emergentes. Y en ese sentido yo diría, eh, Manuel, creo que es que no alcanzó a ver el nombre completo, Manuel, yo creo que una buena práctica pedagógica no deja de innovar todo el momento, digamos, todo el tiempo estamos innovando de alguna manera, incluso cuando comunicamos, cuando conversamos, incluso cuando evaluamos, por ejemplo, no evaluamos siempre exactamente lo mismo. A mí personalmente me gusta leer con mucho cuidado las evaluaciones de mis estudiantes todos los semestres, para ver qué hay que cambiar, qué hay que... Y generalmente la innovación irrumpe. Lo emergente es muy difícil de planificar, ¿no? Lo emergente irrumpe siempre, ¿no? Filosóficamente podríamos hablar, digamos, del devenir, ¿no? Pero, 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 pero si algo caracteriza la innovación es justamente el emerger un poco sin mayor planificación. En este momento estamos cerrando un proyecto con Conciencias, sistematizando 40 experiencias más de educación para la paz, esta vez en municipios no que recibieron a la guerrilla en espacios de reincorporación, sino en municipios que indicadores, digamos, muy juiciosos demuestran son los más afectados por la violencia. Ujú. Y Conciencias, digamos, nos invita, o en ese momento decidimos, a emplear el concepto de innovación. Y estamos llegando a la conclusión de que justamente lo que caracteriza estas experiencias es que han emergido sin mayor planificación. Es decir, que ha llegado un momento en que el contexto justamente, ha llegado un momento en que esa finalidad, ha llegado un momento en que ese discernimiento de una comunidad de docentes con sus estudiantes hacen explotar, por decirlo de alguna manera, lo que llama Cornelius Castoriadis, no sé si lo hayan leído, el magma, como esa Ujú. parte donde está, digamos, el instituyente, es el concepto que emplea Castoriadis, ¿no? Todavía no hay nada instituido, ¿no? Sino que todo está como efervesciendo, como esperando el momento indicado para irrumpir, para aparecer, ¿no? Eh, a mí me gusta más ese concepto de innovación, no el concepto, el otro, digamos, que se maneja desde las reformas educativas, etcétera, etcétera. Eh, entonces yo diría, para responder de manera mucho más precisa, Manuel, ¿qué elementos subyacen? Prestarle mucha atención a lo emergente, prestarle mucha atención a aquello que está por venir, aquello que está por emerger, por nacer. Y los que trabajamos con jóvenes, ustedes, yo, pues esto está todo el tiempo en la escuela, en la universidad, en el salón de clase. No es sino prestar atención, que ahí están irrumpiendo y emergiendo muchas cosas. La rebeldía, el pensamiento crítico, el arte, las nuevas formas de comunicación, etcétera, etcétera. Todo esto, todo el tiempo está frente a nosotros, ¿no?
no hay que planear mucho, es mi posición, obviamente. Puede haber aquí personas más expertas que yo en el concepto de innovación, pero para mí planear una innovación no tiene mayor sentido, ¿no? Además, tocaría también reevaluar ese concepto de innovación y ponerlo también en un sentido crítico, como nos propones hoy. Bueno, Sí, muchas gracias. la ideología de la innovación es muy perversa, ¿no? Porque si todo es innovación, ya nada es innovación, Okay. ¿no? Y entonces ahora, ¿quién patenta qué es innovación y qué no? ¿Y quién valida qué es innovación y qué no? Hay siempre hay, obviamente, lugares de poder. Es decir, hay que tener mucho cuidado Total. con eso. Claro, totalmente de acuerdo. Gracias, Manuela, por la pregunta. Y A aquí Manuela, perdón. Lucero, a Manuela, sí. Y a Lucero nos está preguntando cómo ayudarle a maestras y maestros para que descubran en su labor educativa un trabajo creador. Uy, estoy leyendo las preguntas en el chat y no veo esa, pero bueno. ¿Cómo? ¿Me la repites, por favor? Esa está en preguntas y respuestas, mi profe. Ah, sí, 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 ya la vi. Perdón. ¿Cómo ayudarle a maestras? Ya la vi. ¿Cómo ayudarle a maestras y maestros para que descubran su labor educativa un trabajo creador? Eh, Lucero, yo podría problematizar un poco los términos de la pregunta en el sentido de ayudarles, ¿no? A maestros y a maestras. Pero tiene algún sentido la pregunta, es decir, no voy a problematizar el término de ayudarles. Tiene algún sentido eh, porque evidentemente el saber pedagógico ha quedado oculto incluso para el mismo pedagogo, es decir, para el maestro, para la maestra, ¿no? La respuesta mía tiene que ver con sistematizar las prácticas, con pasarle digamos, el esfero y el papel a los maestros y a las maestras. Estos proyectos de los que yo les estoy hablando y los vengo haciendo hace mucho, mucho tiempo, supone una descentralización del saber, o sea, supone un otro lugar en donde se produce el saber. Eh, Voy a decirlo, Lucero, de una manera un poquito contundente, pero si yo quiero que la otra voz se oiga, yo tengo que callar la mía. O sea, la del experto, la del formador de formadores, la del funcionario público, la de, digamos, y más bien, la mejor manera de ayudar es crear justamente dispositivos, se pueden crear, claro. Yo conozco muchos dispositivos recientes, convocatorias, por ejemplo, en las que yo he trabajado, en donde si no hay saber pedagógico, no hay, digamos, no se acepta el proyecto. Si no hay la presencia de equipos horizontales de trabajo donde hay maestros y maestras, como parte del equipo de investigación, por ejemplo, ¿no? Esto supone también, y a todo esto con la primera pregunta, condiciones materiales, ¿no? Yo he defendido mucho que la ley de ciencia y tecnología de alguna manera permite que maestros y maestras puedan trabajar como investigadores o investigadoras, y esa sería una excepción de la ley 80, pero bueno, ese es otro tema distinto. Lo que quiero decir es que en cada colegio, en cada escuela, hay maestros y maestras que podrían perfectamente empezar a sistematizar su práctica, a escribirla, a contarla, las redes pedagógicas, las comunidades de aprendizaje, las comunidades de práctica. Todo esto hay que fomentarlo, todo esto hay que fomentarlo. En Bogotá tenemos una discusión que no es solo de Bogotá, sino de todo el país, porque afortunadamente hoy tenemos más maestros y maestras con doctorado. Entonces, en Bogotá, que es el número que yo conozco, hoy día tenemos algo así como 113 o 114 doctores y doctoras en educación que son profesores y profesoras del distrito, es decir, que trabajan en nuestra educación pública. Y entonces el gran debate, y hay que seguirlo dando, es cuál es el lugar de estas personas. Y siempre que me invitan a mí a este tipo de conversatorios, a este tipo de mesas, yo digo, pues el lugar está en el posicionamiento del saber pedagógico, justamente, ¿no? La escritura, la investigación, las redes, las comunidades de práctica, las comunidades de aprendizaje, los foros pedagógicos, las revistas pedagógicas, digamos, esa sería como mi respuesta, Lucero, ¿no? Pero eso implica que también de alguna manera quienes muchas veces acallamos la voz de los maestros y maestras, nos callemos, digamos, es decir, que les cedamos un poco la dirección editorial de algún número de la revista a un grupo de profesores y profesoras, algún evento a un grupo de profesores y profesores. Es decir, se trata de democratizar bastante, ¿no? Yo creo que la tarea pasa por ahí, ¿no? Por lo que llamamos hoy día la democracia cognitiva.
¿no? La democracia epistémica. El saber pedagógico está en otro lugar, ¿no? Los sujetos del saber pedagógico son los maestros y maestras. De acuerdo, mi profe José Darío. De hecho, Carolina dice acá que debo tener presente especialmente al avanzar una práctica pedagógica, me supongo, ¿no? Con niños y niñas. Es decir, si mi trabajo contiene entrevistas a estos pequeños actores, que es fundamental. De todas maneras, también ahí tiene que ver como con asuntos éticos. Sí, mi profe. Sí, lo entiendo bien, pero ahí la máxima, es decir, digamos, yo no, digamos, el contexto específico tú lo conoces, Carolina. La finalidad tiene que ser consensuada, no puede ser pensada solo por ti, digamos. Si la comunidad está de acuerdo o no está de acuerdo con esa finalidad, eso es muy importante, ¿cierto? Y en el caso de los niños y las niñas, evidentemente tienes que tener, y seguramente lo tienes, Carolina, mucho conocimiento sobre aquellas prácticas de aprendizaje o aquellas prácticas formativas que mejor encajan con sus niveles de desarrollo. Sobre esto hay mucha literatura hoy día, ¿no? Yo dirigí una tesis doctoral sobre educación infantil y la autora, la investigadora, pues, se fue a observar centros de desarrollo infantil, los CDIs, en varias ciudades del país. Y lo mismo, obviamente muchos vacíos, obviamente muchas limitaciones, se necesitan condiciones materiales, también se necesita profesionalización en muchos casos, porque en muchos casos el nivel, digamos, de formación es bastante, digamos, el bachillerato, por decirlo de alguna manera. Eh, pero había siempre buenas prácticas, ¿no? Y esas tenían que ver con la claridad con relación a la finalidad, con mucho conocimiento del contexto y con bastante, digamos, aproximación a lo que podríamos llamar esas didácticas o esas eh, dinámicas de aprendizaje apropiadas al momento del desarrollo, ¿no? En la etapa inicial, en la educación inicial, es muy importante apoyarse de la psicología del desarrollo, por supuesto, de todo lo que se trabaja desde Wittgenstein, perdón, desde Piaget, Vygotsky, hasta el día de hoy, ¿no? Y sobre eso hay bastante literatura. Entonces, yo diría que las tres cosas, fíjate, o sea, los tres vértices, ¿no? Son eh, unas buenas didácticas, ¿no? Aquí el saber, digamos, disciplinar no es tan importante porque estamos básicamente abriendo, ayudando a que un niño o una niña se abra al mundo, ¿no? Es decir, empiece a comprender su existencia dentro de algo más grande. La finalidad es muy importante y sobre todo el conocimiento del contexto, Carolina. Muchas gracias, profe. Dice por acá, la práctica pedagógica en la ruralidad es una realidad continua desde la experiencia. Construida. Es construida, gracias, profe, construida desde la experiencia y es válida poder afirmar que construimos una pedagogía propia de los territorios rurales desde nuestra práctica pedagógica. Sí, señor. Sergio, claro, la ruralidad no es solamente el lugar geográfico. La ruralidad es fundamentalmente una comprensión de mundo, es una cultura, es una ontología, diríamos con Chomsky, que es uno de los que está citado aquí al final en uno de los libros que me gustan a mí mucho. Cada lugar, cada territorio tiene su propia ontología, diríamos con este filósofo que me gusta mucho leer a mí. Tiene su propia esencia, tiene su propio color, tiene su propio matiz, tiene su propio ritmo, ¿no? Cada territorio es de una riqueza enorme desde el punto de vista cultural y eso es lo que llamamos ruralidad en sentido estricto. Sobre eso también hay alguna literatura. Yo enseño en la Universidad de los Andes un curso que se llama La Educación en Colombia y tengo un módulo dedicado a la ruralidad y en este momento no tengo el nombre de los autores que allí yo trabajo, pero la ruralidad no es solamente el lugar geográfico, la ruralidad es fundamentalmente una episteme, ¿no? Es un territorio, es una forma de ver el mundo y de comprenderse dentro de ese mundo. Entonces, por supuesto, esas pedagogías son propias, pero la pedagogía no es solamente la del maestro, ¿no? Sino el territorio también tiene sus pedagogías, ¿no? Eso es lo bonito, digamos, ¿no? Esa es la pertinencia. La pertinencia de una educación rural es una educación que está conectada, que está articulada, casi que se desprende del territorio, ¿no?
Ujú. Bueno, gracias, profe José Darío. Aquí hay una pregunta de la profesora Jacqueline, que dice que cuáles son los rasgos que permiten diferenciar las prácticas pedagógicas de las prácticas educativas y que qué rasgos comparten estas dos prácticas. Esa pregunta es muy buena, Jacqueline. Desde el punto de vista, digamos, idiomático, yo diría que no habría que establecer mayor diferencia, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque en otros idiomas, lo que nosotros llamamos en nuestro contexto prácticas educativas, ellos lo llaman prácticas pedagógicas o viceversa. Pero a mí sí me gusta establecer una diferenciación, digamos. La práctica pedagógica supone un saber. No todas las prácticas educativas suponen necesariamente un saber. No, hay muchas prácticas educativas que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación de conflictos, o que tienen, por ejemplo, pongamos el papel de un coordinador en una institución educativa, ¿no? La resolución de conflictos, evidentemente sí, claro, hay un saber, pero no se está trabajando ese saber, digamos, de la misma manera a como se trabaja dentro de un aula de clase. Pero en el mismo ejemplo que estoy poniendo, la diferenciación se cae, digamos, si uno mira con mucha lupa. Yo trato de no diferenciar conceptualmente las prácticas pedagógicas de las prácticas educativas. Sí diferencio la investigación pedagógica de la investigación educativa, pero eso tiene que ver fundamentalmente con el papel de mayor o menor importancia que se le den a las ciencias sociales o a las ciencias humanas. Pero en el caso de las prácticas pedagógicas, yo diría eh, que comparten prácticamente todos los rasgos. Pedagógicamente, digamos, yo diría que hay mucho más énfasis en el saber, en un saber, digámoslo así, específico, en un saber disciplinar, ¿no? En lo que podríamos llamar, sí, un campo de conocimiento, digamos, ¿no? Pero en las prácticas, digamos, en el ámbito anglosajón, eh, las prácticas como las llama Kemis, por ejemplo, son educativas. Lo que estamos llamando nosotros aquí prácticas pedagógicas es lo que en inglés llaman prácticas educativas, ¿no? Eh, entonces yo diría que esa diferenciación, digamos, es muy difícil de hacer, ¿no? Habría que Pues establecer unos límites que son como muy difusos a veces, como muy artificiales, más que difusos, como muy artificiales, ¿no? Ujú. Pues algunos autores mencionan que las prácticas educativas tienen que ver mucho con los contextos culturales y con la introducción hacia la cultura y las sociedades. Y las prácticas pedagógicas son referidas más a la escuela, más pensadas desde los maestros, desde los asuntos por enseñar, por aprender. Sí. Pero igualmente es una diferenciación muy sutil. La verdad, habría que tener otro espacio para seguir conversando, además de que varias personas te agradecen muchísimo esta conversación, pues porque ha provocado también muchas preguntas, muchos comentarios. Aquí hay otra pregunta, mi profe, para ir cerrando, porque tampoco queremos abusar de tu buena bondad. Es cómo hacer de la práctica pedagógica un escenario de posibilidad para la enseñanza y el aprendizaje desde y para la diversidad inherente a los espacios de formación. Pues eso tiene que ver fundamentalmente con la finalidad y también con lo que podríamos llamar a mí me gusta mucho este tema, la Ay, versatilidad es que quería. eh, didáctica, digamos. Es decir, entre más recursos tengamos, más diversidad cabe en nuestro salón de clase. Así de sencillo. A ver, es complejísimo. Nosotros somos maestros y maestras. Entre más recursos manejemos, más diversidad cabe en nuestro salón de clase. ¿Mm? Y entonces, de manera inversa, entre menos recursos manejemos, entre más apego tengamos a un solo modelo, a una sola forma de trabajo, pues menos diversidad cabe en nuestro salón de clase. Entonces la respuesta sería esa, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra versatilidad. Bueno, también se puede utilizar el término que le atribuyen a Foucault, de una caja de herramientas, ¿no? Poniéndole el adjetivo pedagógicas, por ejemplo, ¿no? Pues entre más puedas tú trabajar eh, de manera diferenciada, más diversidad cabe dentro de tu aula de clase. Es muy importante la finalidad, ¿no? Acordarla también.
Es decir, la diferencia tiene que caber en nuestra aula de clase, en nuestro colegio. Si es porque evidentemente, si es, si es un solo maestro, una sola maestra, es muy difícil. O sea, el mismo caso de la misma pregunta de las condiciones materiales. Pues siempre encontraremos el maestro o maestra que contra viento y marea trabaja la diversidad dentro de su sala, dentro de su trabajo pedagógico. Pero si la institución misma no está en ese mismo sentido, si la comunidad de familias no está en ese mismo sentido, pues evidentemente el trabajo del maestro o la maestra, como dice Kemi, no queda como suelto, es como una rueda suelta, como diríamos de manera coloquial, un trabajo muy aislado, ¿no? Sí, profe. Yo vi que dos manitos levantadas. No sé si fue que ya no quieren participar, que también lo pueden hacer por ese medio. Estaba Lucero y Luis Barrientos. Eh, sí, Luis Barrientos, bien pueda. Haz la pregunta. Bien, buenas tardes para la profesora Rubén Elena, un placer verla de nuevo. Un saludo para el profesor José Herrera. Lo primero que quiero mencionar y felicitar es que desde la jefatura del Departamento de Educación Avanzada se siga manteniendo esta práctica de cátedra, este dispositivo que realmente aplica una finalidad muy bien, lo hace con una muy buena calidad por los invitados que mantiene. Quiero mencionarle al profesor José Herrera dos cosas que me inquietaron. La primera es para no hacer una distorsión de su postura frente a la estética que mencionaba en un principio. Si yo no entendí, quisiera aclarar si fue una convicción o una descripción de una realidad que percibes, en el sentido de que ella no tiene que ver con la pedagogía. Creo que este tema de la estética también como praxis, y creo que mencionaba usted al profesor Andrés Runge, Runge Klaus, Andrés Klaus Runge, en el sentido de que él, cuando también hizo un escrito hace ya casi 10 años abordando ese tema de la praxis, mencionaba que justamente el tema del arte, o que lo podría parangonar con lo estético, pues también tiene una paridad, no una jerarquía, sino una paridad con otras praxis sociales muy importantes. Entonces ahí me parece que no quisiera hacer una mala interpretación si yo afirmo que el profesor José Herrera dice que la estética no tiene que ver con la pedagogía, o si era que estaba describiendo que no lo vivimos así en nuestro contexto. Eso en un primer momento. Y lo segundo, que me parece que hizo una afirmación bastante poderosa en el sentido de vigilar la importancia del contexto para decir que la pedagogía realmente responde eh, a la calidad, o sea, que esa calidad se alcanza en la práctica pedagógica cuando estamos conscientes de ese contexto. Pues me surge una inquietud en relación con, seguramente muchos de los estudiantes que están acá se forman desde la virtualidad, por lo menos yo lo hice, y lo hago también con otras formaciones que imparto. Ahora, ¿cómo territorializar este tema cuando en clave del informe de la Comisión de la Verdad, cuando justamente tratar de llevar este informe a partir de la iniciativa de la escuela Abraza la Verdad que propone la comisión, mmm, vivió situaciones tan diversas y se ocasionaron en conflictos tan diferentes? Incluso ustedes y todos los presentes podrán recordar la crisis que se presentó en alguna vez que se intentó hacer un tema de educación con la ministra Gina Parodi, y ahora nos encontramos con un informe que va muchísimo más allá de temas que trascienden incluso la lupa del género. Entonces, en ese sentido, me parece que es bastante conflictivo tratar la práctica pedagógica desde un contexto en el escenario de la virtualidad, y ahora aplicado pues a este tema de la Comisión de la Verdad. Y finalmente quisiera saber quién propone el triángulo que nos enseña el profesor José Herrera, o si es suyo, o si es su construcción. Empecemos por lo último, sí, ese triángulo es mío. Pues la construcción del triángulo, pero obviamente le debe mucho a la idea del triedro de Foucault y bueno, eh, pero digamos, los tres elementos así caracterizados es un poco el resultado de mi investigación. Bueno, oiga, muy interesante, Luis. Es decir, aclaremos lo primero, digamos, la estética y el saber práctico eh, pueden estar muy conectados.
Por supuesto que sí, claro que sí, claro que sí. Uno puede hablar de una estética de la pedagogía, por supuesto, y uno puede hablar de una pedagogía del arte, por supuesto. Claro que sí. Yo me referí, tal vez no lo hice de la mejor manera, a Kant, fundamentalmente, eh, pero con él, digamos, buena parte de la modernidad, eh, le otorgó al juicio estético un valor menor de aquel que le otorgó, por ejemplo, al conocimiento teórico. Y cuando digo menor, lo digo en relación con la verdad, no en relación, digamos, con la belleza o con, ni siquiera incluso con la educación moral. Pero sí de alguna manera, y un poco también a pesar de Kant, los kantianos y en general la modernidad eh, mandaron, digamos, al patio de atrás, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la estética. Por eso justamente hoy, creo que usted y yo estamos de acuerdo, pues hay que volverle a dar un lugar importante a la estética dentro de lo que es el trabajo, por ejemplo, de la formación, dentro de lo que es la pedagogía, el arte, por ejemplo, para justamente esto que hablamos de las pedagogías emergentes, viene siendo cada vez más importante. Yo utilicé ahí la estética para dar un ejemplo de cómo se habían subordinado algunos tipos de saberes al saber teórico en la modernidad. Espero pues, que esto le ayude a aclarar un poquito en qué sentido lo estaba usando yo. Lo otro es juicio, justamente ahí está, la discusión de la finalidad, ¿cierto?, de la educación en esto que tiene que ver con la escuela abraza a la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad, no puede ser una cosa ni impuesta, ni mucho menos reducida a un manual, sino que tiene que ser discernida, tiene que ser justamente consensuada, tiene que ser justamente argumentada, etcétera, etcétera. Diríamos que en un caso extremo, tal vez usted está pensando en eso, pues hayan comunidades educativas que decidan no trabajarlo. Bueno, está bien, digamos, está en su derecho. Pero ojalá eso sea resultado de argumentación y no resultado simplemente de autoridad o de imposición, ¿no? Ojalá sea resultado de mucha argumentación. Y supongamos que una comunidad, y sin embargo, así, de todas maneras, eso habría que controvertirlo, es decir, hay que argumentar por qué no se debe conocer la verdad del conflicto armado, ¿no? Es decir, ¿cuál es la respuesta de la pedagogía en este momento? Esto no ocurre solo en Colombia. Afortunadamente yo tengo familiares que han hecho estudios en construcción de paz. Tengo una colega que es doctorada en educación para la paz. Y esto de qué hace la educación eh, cuando se firma un acuerdo que tiene como propósito fundamental el cese del conflicto, tiene que ver con la escuela. Ocurrió en Sudáfrica, ocurrió en Centroamérica, es decir, esto no es cuestión de gustos, es lo que quiero decir, es un momento histórico muy importante en el que como pedagogos y pedagogas tenemos que consensuar, argumentar, discernir cómo trabajar pedagógicamente los resultados de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y aquellos casos en los que se decida por unanimidad, incluso allí también hay que argumentar, incluso allí también hay que controvertir, ¿no? Eh, no sé si con eso respondí un poco sus preguntas. No, yo creo que son muchas, mi profe, y también hay dos manitos levantadas y con eso terminamos. Lucero, por favor, tu pregunta o comentario. Sí, es un comentario. Pues agradecerle mucho al profesor José porque lo que ha dicho es cercano a lo vivido de- desde esa relación con las niñas y los niños. Quería comentar que hay un asunto que me preocupa mucho y es a lo que llamaré quejas, lamentaciones, asignación de culpables frente a los condicionamientos que tenemos para nuestra labor pedagógica.
Y me preocupa mucho porque, se ha convertido como en una cortina que no nos permite ver posibilidades de transformar esos condicionamientos. Por ejemplo, la institución en la que laboro, aquí en Medellín, en la Comuna 1, está atravesando una situación de conflicto armado fuerte. Tuvimos que suspender las clases presenciales, hacer una asamblea de profesores, irnos para la Secretaría de Educación de Medellín. Y por ejemplo, la asamblea, que fue un ejercicio también muy interesante porque nos pudimos escuchar y, y pensar por lo menos que íbamos a irnos a la Secretaría de Educación, decir eso. Entonces, cuando se proponía, pensemos en algo, una propuesta para llevar a la Secretaría de Educación de Medellín, frente a qué vamos a hacer, entonces muchos coincidían en, no, propuesta, ¿y por qué propuesta? Es que la Secretaría nos tiene que resolver la situación. Entonces yo les dejaba la pregunta, resolver la situación. Eh, Porque hay esa percepción muy difundida en que es que el otro agente tiene las respuestas a la problemática o el problema que se me presenta y no es así. Pues, yo le dije la pregunta, ¿qué tan claro lo tendrá la Secretaría, cierto? ¿Qué tanta claridad tendrá la Secretaría para solucionar esta problemática que tenemos? Bueno, nos fuimos a la Secretaría de Educación y lo que hubo en la conversación fue lamentaciones. De usted, Secretaría de Educación, no nos escucha, pero entonces cuando hubo el momento de las propuestas, pues fuimos muy pobres en eso. Pues si hubo una propuesta que se enriqueció, porque es que realmente la Secretaría no sabía muy bien qué hacer en esos casos. Y aunque es una situación difícil de conflicto armado, hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, yo creo que esta misma experiencia de la Comisión de Paz nos deja un legado muy interesante. La experiencia que podríamos acoger. Pero me preocupa mucho como las lamentaciones, las quejas, el atribuir la culpa a un otro. Se ha convertido en una manera de no ver otras posibilidades y vernos a nosotros como maestras y maestros capaces de crear otras posibilidades que ayuden a tramitar esos problemas de la mejor manera. Lucero, coincido contigo. Eh, Tú, todos aquí, conocemos la historia del movimiento pedagógico. Eh, Hay un libro que pueden descargar gratuitamente en la página del IDEP, el Instituto Distrital para la Educación y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá, que publicamos con un colega hace 4 años que se llama 40 voces, perdón, 21 voces, 40 años de historia de la educación a través de historias de vida. Y uno de los capítulos es del profesor, del maestro Abel Rodríguez. Y bueno, muchos otros capítulos, no solo el de él, cuentan la historia del nacimiento del movimiento pedagógico. Por supuesto que había una cuestión gremial que tenía que ver con las condiciones materiales en las que se ejerce la profesión docente, que siguen siendo, por supuesto, objeto de reclamo, objeto de lamentación, objeto de queja, objeto de protesta, por supuesto que sí. Pero lo que descubre el movimiento pedagógico, en eso tuvo que ver mucho el Grupo Federici de la Universidad Nacional, digo que tiene que ver mucho porque de alguna manera hizo ver un poco lo que estamos hablando hoy también, que hay un saber en los maestros y maestras, ¿no? El saber enseñar, el saber formar. Claro, cuando el movimiento pedagógico, es decir, ahí surge el movimiento pedagógico, cuando el movimiento sindical cae en cuenta que hay un saber pedagógico en los maestros. Ese saber pedagógico está, ahí coincido plenamente contigo, la imaginación pedagógica, el saber pedagógico, no podemos esperar que venga de ninguna oficina del centro, de ninguna oficina de planeación, de ningunos lineamientos, de ningunos manuales, de ningunas guías. Entonces, en lo que tiene que ver con pedagogía, el saber está acá, de nuestro lado, y las propuestas tienen que ver con lo que, coincido contigo, nosotros mismos construyamos, imaginemos. Pero también estoy de acuerdo con que hay un espacio en el que hay que exigir condiciones materiales para que esto sea viable, para que esto sea posible, ¿no? Y tener mucho cuidado, digamos, mucho tacto, la capacidad de discernimiento, ¿no? No podemos vivir lamentándonos que mientras no se dé la condición material yo no hago nada en mi salón de clase. Yo creo que no. Yo creo que o sea, exigir condiciones no significa paralizar la imaginación pedagógica, ¿no? Creo que se pueden hacer ambas cosas al tiempo.
Ajá, muchísimas gracias, profe. La última pregunta ya para ir cerrando esta bella conversación. Bernarda, pregunta, comentario. Hola, buenas tardes para todos y todas. Buenas Bueno, tardes. pues soy indígena, entonces soy maestra etnoeducadora. Entonces la pregunta va dirigida, bueno, primero comentar, ¿no? Los pueblos indígenas han venido trabajando sobre la educación propia e intercultural. Eh, Ellos proponen, lo que viene diciendo más el profe es, bueno, de que se puedan respetar los calendarios propios, se tengan en cuenta esos saberes y esas prácticas ancestrales, que se dé un valor a lo que ya sabemos, pero ¿qué ocurre en la práctica? Que un estudiante que está en un internado en Nazaret, en la Alta Guajira, le preguntan, o sea, lo evalúan con los estándares a nivel nacional, le preguntan lo mismo a un estudiante que vive en Bogotá. Entonces, ¿cómo armonizar eso? ¿Cómo darle ese valor hablando de la diversidad de saberes, la diversidad de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? De un etnoeducador o de una etnoeducadora, teniendo en cuenta que el contexto es totalmente distinto, ¿sí? Por ejemplo, a los niños de quinto grado, a un niño guayú, a un niño que vive en el Amazonas, le preguntan y le hablan del metro de Medellín, le hablan de estos juegos mecánicos que están en las ciudades, donde ellos no saben ni qué es, ni cómo funciona, ni lo han visto. Entonces, ¿cómo armonizar esos saberes y darle el valor también a esa diversidad de saberes que tenemos en este país? Bernarda, no solo se evalúa con las mismas preguntas que se evalúan, digamos, a estudiantes de las capitales, sino que lo más grave para mí es que se evalúa en una lengua que no es la primera lengua. Eh, o sea, hay una inequidad enorme en eso que llamamos los estándares. Es que digamos, estandarizar supone sacrificar la diversidad. O sea, es que homogeneizar siempre irá en contra justamente de los saberes locales. Eso es lo que llaman hoy día, con mucha razón, el epistemicidio, es decir, es acabar con formas de conocimiento del mundo, eh, porque ese saber no aparece por ninguna parte cuando vamos a ser evaluados. El año pasado estuve invitado a la Sierra Nevada a trabajar justamente con estas escuelas que están en la frontera, digamos, ¿no? Que tú las conoces mucho mejor que yo, Bernarda, en donde hay maestros indígenas, maestras indígenas, pero también hay bonachis, como los llaman allá, es decir, profesores y profesoras que han sido formados, digamos, en lo que llaman los hermanos menores, nosotros. Y el diálogo pedagógico es una cosa riquísima, porque es eso que tú estás diciendo, Bernarda, es cómo se traduce esto permanentemente, cómo se armoniza. Y no la tienen fácil, nadie la tiene fácil. Si hay un lugar, o sea, si hay un lugar difícil hoy día para la pedagogía, es el lugar, justamente esos lugares que llaman liminales, de fronteras, donde hay más de una cultura. Y además de eso, tú lo conoces mucho mejor que yo, a esas escuelas llegan también otras culturas. En este momento, por ejemplo, también llegan muchos migrantes. Entonces, esto es muy complicado, esto es muy complejo, Bernarda, y por eso toca territorializar la política educativa, porque es que digamos, no puede haber un estándar que acoja las urgencias, las problemáticas y las diversidades presentes en un territorio como el nuestro, ¿no? Hay que repensar mucho todo este tema de la educación indígena. Ojalá eh, con el arribo de Francia, de toda esta perspectiva, digamos, de otros saberes que nos constituyen incluso más que los saberes que nos han colonizado, pues esto cambia un poco de lugar, Bernarda. Sí, porque, digamos, yo estuve en la sierra, yo no sabía mucho de esto, pero cuando los estudiantes eh, me cuentan que son evaluados en una lengua que no entienden bien, pues evidentemente
¿cuál equidad? Es decir, ¿cuál educación de calidad? O sea, y la solución no es entonces que aprendan en la lengua en la que van a evaluar, porque eso, sí, eso es epistemicidio justamente. Entonces acabemos tu lengua, porque como te van a evaluar en esta, y como en esta es en la que están las posibilidades de crecimiento y esas, no, no, no. Ahí tiene mucho sentido. Tú debes conocer mucho mejor que yo la Universidad Indígena del Cauca, y tengo entendido que hace un par de meses también ya las comunidades indígenas de la Sierra Nevada empezaron a trabajar la idea de una universidad propia. Yo creo que la salida es por ahí. ¿Sabes, Bernarda? No sé si estés de acuerdo. Muchas gracias, profesor José Sí, Darío. Dejaste un correo, un link en el chat, Ese porque es el del libro de 40 años de historia a través de las historias de vida. Se llama 21 ok, voces. Les ok. recomiendo mucho, obviamente, la de Abel Rodríguez, pero también hay historia, está la de Mocus, está la de Lola Sendales, maestra de educación popular es decir, de América Latina, ha ganado premios por su alfabetización de adultos. Bueno, ahí hay grandes pedagogos y pedagogas de nuestro país. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Ah, que profesor si José puedes Darío. compartir el enlace para todos, dice alguien ahí, porque parece que solamente está para los panelistas. Ah, ok, no, ya mismo lo anoté, igual ya se compartió otra vez, pero igual le podemos mandar también con este video de esta conferencia inaugural. No me resta sino decirte gracias, gracias, gracias de corazón. La verdad es que creo que va a haber que invitarte más veces porque necesitamos seguir haciendo otro tipo de discusiones alrededor de la pedagogía, de la educación, de la didáctica, del currículo, que también son temas que también nos interesan y que yo sé que a ti como investigador, como profesor de la Universidad de los Andes, pues también tiene mucho sentido y mucho significado a través de la investigación. Bueno, muchísimas gracias también a los participantes por estar acompañándonos hasta esta hora. Y bueno, bienvenido a la casa, mi profe, y cuando quiera volver, es sino que nos haga la cenita. Muchísimas gracias, Ruth, a ti, y saludes a todos los amigos y amigas de la Universidad de Antioquia.